Señora Isabel, puede que nos hayamos metido en un buen lío habiendo contratado a esa mujer. Que puede que no se marchara de su antigua casa porque los dueños se mudaran, sino porque la echaron. ¿Por qué? Por ladrona. ¿Quién le dijo que Raimunda era una ladrona? Una mujer del pueblo. Debemos tomar el toro por los cuernos y despedirla a nosotras mismas. Mujer, tampoco deberíamos precipitarnos. No sé qué es, pero hay algo en esa mujer que me transmite confianza. Por desgracia, esa confianza no puede estar más equivocada. Estoy convencido de mi acusación. Es que no tiene ningún sentido. Esa mujer no es de fiar. Se aprovechó de la hospitalidad y de la buena fe de quienes le abrieron la puerta y le ofrecieron trabajo, techo y comida. ¿Temes que pueda pagarnos a nosotros con la misma moneda? Sin lugar a duda. Está en su naturaleza. ¿Cómo se encuentra, señora? Si necesita cualquier cosa, no dude en pedírnoslo. Espero que te encuentres un poco mejor. Sí, pero siento que me falta el aire. Es como si tuviera un dolor en el pecho que no me deja respirar. No imaginas cuántas cosas me quedaron por decirle a Gaspar que no nos pase lo mismo. ¿Por qué ha regresado entonces? Exactamente. Porque pretendo convertir Valle Salvaje en mi nuevo hogar. Leonardo está en la casa grande. ¿Ha vuelto para recuperar? Pues ya se puede estar regresando por donde ha venido. Ni siquiera quieres escuchar lo que tengo que decirte. No. Estoy más que dispuesto a enmendar mis errores. Aunque tenga que estar 10 años esperando, conformándome con ver a Bárbara a la distancia sin poder acercarme. Me he dado cuenta de que otro estilo de vida es posible. Pero es que ha perdido usted el Oremus. Es usted un desagradecido, infantil y caprichoso. No le consiento que me insulte. ¿Qué? ¿Qué no me va a consentir usted? ¡Dígame! ¿Se puede saber por qué no tengo a ninguno de los hermanos Gálvez de Aguirre esperando mi llegada en la entrada de la casa? Guillermo. Debes estar a su lado, demostrándole a todo el mundo que sois un matrimonio bien avenido. Pero eso no significa que no te eche de menos. Noté algo extraño entre ella y Rafael. ¿Tiene buena relación con tu familia y con tu hermano Rafael? Temo que tengáis que ir con sumo cuidado, Adriana. Guillermo ha apreciado una conexión especial entre Rafael y tú. Ya le he dicho que mantenéis una magnífica relación, pero debéis ser discretos. Encuentra a un capataz y encuéntralo cuanto antes. Pero no es tan fácil encontrar un primer espada como Bernardo. Como fue en su día Fausto, el mismísimo Felipe. Has escogido un mal momento y lugar para venir a robar. Desgraciado. El nuevo capataz y un secreto al descubierto en Valle Salvaje. Vídeo avance del capítulo 132, 4 de abril. Las intenciones de Leonardo y las advertencias de Julio, mañana en Valle Salvaje. El canto de los pájaros apenas se oía aquella mañana. Un aire denso, cargado de presagios, recorría los campos que rodeaban la hacienda de Valle Salvaje. La vieja campana de bronce en la capilla contigua resonó con un eco grave, como advirtiendo que algo grande estaba a punto de suceder. En el horizonte, las montañas se alzaban cubiertas por una neblina tenue, mientras los primeros rayos de sol intentaban abrirse paso en el cielo gris. Parecía un día rutinario, pero quien conociera de verdad aquel lugar y a sus habitantes sabría que cada amanecer traía un nuevo capítulo de secretos, alianzas inesperadas y desafíos que podían cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. A medida que la mañana avanzaba, los habitantes de la hacienda se desperdigaban para cumplir sus quehaceres. Sin embargo, la casa principal bulía de tensiones, comentarios en voz baja y miradas furtivas. Era un silencio pesado que hablaba de la preocupación que muchos sentían por Victoria. Su estado, tan inusual en una mujer de temple firme, se había convertido en tema de susurros y conjeturas. Nadie comprendía por qué de un momento a otro podía estar risueña y, al siguiente, recluida en sus habitaciones, sumida en lágrimas que no compartía con nadie. Salvo con Adriana. Desde que Gaspar había muerto, la atmósfera era distinta. Se percibía la ausencia de ese hombre que, en vida, había traído intrigas y alianzas ambiguas. Ahora, su nombre seguía resonando en cada rincón, como un fantasma que se negaba a marcharse. Y en medio de esa neblina de sospechas y recuerdos, la sola mención del difunto creaba roces y temores nuevos.
Victoria, en particular, parecía sentirse culpable por algo que no se atrevía a revelar, y su modo de relacionarse con Adriana se tornaba cada vez más dependiente y angustiado. Con ella lloraba, se desahogaba y, al mismo tiempo, le pedía que no la dejara caer en el mismo callejón sin salida en que había caído con Gaspar. Mientras tanto, en los corrales, Atanasio se paseaba con paso firme y el ceño fruncido. Desde hacía días planeaba una estrategia para librarse de Raimunda, su propia madre, a la que consideraba un estorbo en su búsqueda de poder. Creía que su parentesco la hacía intocable y que su presencia le impedía ascender con rapidez en la estructura de la hacienda. Sin saber muy bien cómo, Atanasio había empezado a insistir en que Raimunda era una ladrona, una mujer que, según él, hurtaba provisiones y enseres para su propio beneficio. Lo repetía con tal convicción que Matilde, una muchacha servicial pero ingenua, había comenzado a creerle. Matilde era amiga de Raimunda, la quería por su carácter amable y generoso, y aún así, las palabras de Atanasio sembraban dudas en su corazón. Él era un hombre apuesto, seguro de sí mismo, y sabía manipular las emociones de la gente para lograr lo que quería. Con buen tino y astucia, se había ganado la confianza de Matilde para que transmitiera la acusación y así poner a Raimunda en la mira de sus superiores. Ciertamente, Raimunda no podía imaginar la daga que su propio hijo afilaba a sus espaldas. Por otra parte, Matilde, enredada en rumores y presiones, estaba a punto de vivir un suceso que la dejaría marcada: su primer encuentro con el duque. No era un duque cualquiera, sino un hombre poderoso que había legado parte de sus riquezas al valle, y cuyo regreso siempre suponía algo de conmoción. Nadie se atrevía a interrumpirlo o a contrariarlo. Matilde, con el corazón en un puño, sería la encargada de llevarle un mensaje. Aquel día, cuando cruzó el umbral del gran salón, sus ojos se toparon con la presencia imponente de aquel aristócrata. Pese a la edad y la barba canosa, el duque conservaba una elegancia que imponía respeto. Matilde sintió que sus mejillas se encendían, y una extraña mezcla de curiosidad y recelo se apoderó de ella. Mientras todo esto sucedía, Leonardo regresó a Valle Salvaje. Su ausencia había sido breve, pero lo suficiente para que muchos lo creyeran desaparecido definitivamente. Sin embargo, él llegó con un equipaje escaso y una determinación contundente. Pensaba quedarse hasta reconquistar la confianza de Bárbara. Las razones de su partida y la naturaleza de sus errores seguían siendo motivo de chismes y conjeturas, pero lo cierto era que él se presentaba ante todos con una serenidad inquebrantable, como si ningún reproche pudiese hacerlo desistir. Fue así como, al llegar, se encontró con José Luis en uno de los pasillos de la casa principal. Se miraron sin cordialidad alguna. A José Luis le hervía la sangre al ver a Leonardo tan tranquilo, tan dueño de sí. Sentía que la reaparición de ese hombre podía desestabilizarlo todo, especialmente porque venía cargado de una misteriosa carta y una serie de exigencias. Leonardo se la entregó sin más, con una media sonrisa dibujada en el rostro. Nadie más presenció la escena, pero bastaba con ver la expresión de José Luis para comprender que aquello iba a desencadenar un conflicto de grandes proporciones. José Luis se metió la carta en el bolsillo, hecho una furia. No aceptaba las nuevas condiciones que Leonardo imponía, y mucho menos que éste se quedara en la hacienda como si fuera un invitado de honor. Tenía la firme convicción de que, detrás de aquel papel, se escondía algún plan turbio, tal vez un chantaje que lo involucraba a él o a alguien más. No obstante, Leonardo, siempre pausado, no decía nada concreto. Se limitaba a observar y a esperar el momento oportuno para presionar cuando fuera necesario.
Bárbara, en su habitación, escuchó rumores de que Leonardo había regresado. Trató de ignorarlos, de convencerse a sí misma de que aquel hombre no merecía otra oportunidad. Con todo, no pudo evitar sentir un estremecimiento al enterarse de que volvía decidido a permanecer allí hasta que ella le permitiera explicarse. Mientras Irene le relataba con detalle la postura de Leonardo, Bárbara se resistía a admitir que una parte de ella anhelaba enfrentarse a él, aclarar viejos asuntos y, ¿por qué no?, seguir avanzando con su propia vida. Aún así, cada vez que Irene le ofrecía la posibilidad de concertar un encuentro, Bárbara lo rechazaba con dureza, intentando protegerse de más dolores. No quiero verlo, no aún, repetía, intentando sonar firme, aunque su voz se quebraba ligeramente al pronunciar esas palabras. Irene la contemplaba con una mezcla de compasión y pesar. Sabía cuánto había sufrido su amiga, y reconocía también las intenciones de Leonardo. ¿Pero podía de verdad fiarse de él? Irene prefería mantenerse en un segundo plano y no inmiscuirse más de la cuenta, aunque su lealtad a Bárbara la impulsaba a estar atenta a cada movimiento que Leonardo hiciera. Mientras tanto, Julio recibió la llegada de su viejo amigo Guillermo, un hombre perspicaz, de mirada aguda y mente analítica, que parecía capaz de leer los pensamientos de la gente con solo fijar la vista en sus gestos. Guillermo no tardó en percatarse de algo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a mencionar en voz alta: la conexión especial entre Adriana y Rafael. No se trataba de meras coincidencias o sonrisas tímidas, había una tensión latente, una llama que ninguno de los dos podía apagar. Guillermo se dio cuenta de inmediato y, preocupado por Julio, le habló sin rodeos. ¿Estás seguro de que tu hermano y tu mujer no ocultan nada?, preguntó, con la franqueza de quien se ve obligado a alertar a un amigo. Julio sintió que el corazón se le encogía. Ya había albergado sospechas, había notado gestos y miradas que lo incomodaban en el fondo de su ser. Pero siempre se había dicho a sí mismo que eran imaginaciones suyas. Por ello, la advertencia de Guillermo le cayó como un balde de agua helada. Respiró hondo, intentando conservar la calma, y musitó: he hablado con Adriana. Me ha dicho que no hay nada de qué preocuparse, que todo es producto de nuestras tensiones recientes. Pero Guillermo no era de los que se dejaban engañar fácilmente. Aquella chispa en los ojos de Rafael, la forma en que Adriana lo miraba cuando creía que nadie observaba, le confirmaban que había un secreto compartido entre ellos, algo que podía poner en riesgo el frágil equilibrio de Valle Salvaje. La advertencia de su amigo, sin embargo, impulsó a Julio a buscar explicaciones. Cuando se topó con Adriana y Rafael conversando a solas cerca del establo, no se contuvo. ¿Qué están haciendo aquí solos?, preguntó con una severidad que pocas veces se veía en él. Adriana intentó fingir sorpresa. Solo hablábamos, nada más. Rafael asintió, nervioso. Sí, Julio, no tienes por qué inquietarte. Pero algo en la actitud de ambos, en sus miradas esquivas, empujó a Julio a recordar el pacto que los unía a todos, esa promesa secreta que, si salía a la luz, podría desatar un escándalo mayúsculo. ¿Hasta qué punto Adriana y Rafael iban a poner en peligro ese pacto con su comportamiento descuidado? Julio se sintió en la encrucijada de proteger la verdad que tanto les costaba salvaguardar, o encarar de una vez por todas aquello que su instinto le gritaba. No sean imprudentes, les espetó. Les advierto que si algo llega a oídos de Guillermo o de cualquiera, podríamos estar todos en serios problemas. Sus palabras colgaron en el aire, cargadas de la tensión de quien sabe más de lo que dice. Rafael asintió con gesto contrito, mientras Adriana agachaba la cabeza, confundida y avergonzada. Ninguno quiso replicar. En el fondo, los dos eran conscientes del peligro.
Al mismo tiempo, una parte de Adriana se rebelaba contra el temor, anhelando una libertad que jamás había sentido. Y esa lucha interna la desgastaba, especialmente ahora que Victoria la buscaba con insistencia para desahogar sus propias culpas. En otro rincón de la hacienda, José Luis se mostraba impaciente con Rafael, presionándolo para que hallara un nuevo capataz. Desde que Gaspar faltaba, los asuntos prácticos, la supervisión de los trabajadores y la organización de las tareas habían quedado un poco a la deriva. Rafael, en apariencia, se encargaba de todo, pero la carga era grande, y José Luis estaba convencido de que necesitaban a alguien de confianza que tomara el mando de los peones y sirvientes. Sin embargo, la dificultad residía en encontrar a la persona adecuada. Un hombre con firmeza pero también con diplomacia, capaz de ganarse el respeto de la gente y sostener la productividad de la hacienda. La impaciencia de José Luis crecía cada día, y su carácter explotaba con facilidad frente a la menor contrariedad. Resultaba evidente que la misteriosa carta de Leonardo lo había alterado profundamente. Pero, curiosamente, en medio de su desesperación, parecía que la respuesta a sus problemas estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Quién sería ese nuevo capataz? ¿Acaso alguien del propio entorno, una figura que había pasado desapercibida hasta entonces? Mientras tanto, Bernardo se aventuraba a las afueras de la hacienda para dar con Felipe, un enigmático personaje con quien Gaspar tuvo tratos en el pasado. La esperanza de Bernardo era que Felipe pudiera aclararle los enigmas que Gaspar había dejado flotando antes de morir. Sus indicios apuntaban a pactos secretos y deudas que se habrían cobrado con sangre. Sin embargo, el encuentro no se dio de manera cordial. Al acercarse al lugar convenido, Bernardo se encontró con un hombre hosco, que lo recibió apuntándolo con una pistola. ¿Quién eres y qué diablos quieres de mí?, escupió Felipe, con la voz ronca y los ojos inyectados de desconfianza. Bernardo, a pesar de temblar por dentro, se mantuvo firme. Sabía que no podía mostrar debilidad. De lo contrario, Felipe jamás compartiría la información que buscaba. Vengo en busca de respuestas, dijo, sobre Gaspar, y sobre lo que quedó pendiente tras su muerte. La mención del nombre de Gaspar pareció surtir efecto, pues Felipe bajó ligeramente el arma. Sin embargo, no se fiaba ni un ápice. Le hizo un ademán a Bernardo para que se sentara en un taburete desvencijado. El ambiente estaba cargado de polvo y tensión, con un silencio pesado que recubría el mínimo intercambio de miradas. «Habla», lo apremió Felipe, sin soltar la pistola. Bernardo tragó saliva. Recordó los rumores que indicaban que Gaspar, antes de morir, había manejado información valiosa que implicaba a más de uno en la hacienda. Información que, de salir a la luz, podía cambiar el curso de los acontecimientos en Valle Salvaje. Quería asegurarse de que Felipe no fuera el único custodio de tal secreto. Pero el hombre no se mostraba dispuesto a ceder con facilidad. Solo quiero entender por qué Gaspar terminó muerto y qué tenía que ver contigo, se atrevió a decir Bernardo, tratando de sonar neutral. Felipe torció la boca en una mueca seca. No sabes de lo que hablas. La muerte de ese hombre arrastró más consecuencias de las que imaginas. Vete antes de que sea demasiado tarde. El sol continuó su camino, tiñendo de sombras alargadas cada rincón de la hacienda. De vuelta en Valle Salvaje, la noticia de la presencia de Leonardo se había propagado como la pólvora. Algunos lo miraban con resentimiento, otros con curiosidad. Irene, por su parte, no dejaba de preguntarse qué contendría esa carta que lo volvía tan confiado. Y José Luis, encerrado en su despacho, debatía entre compartir con alguien su hallazgo o quedarse con aquel secreto para sí mismo,
temiendo que revelar su contenido lo pusiera en una posición aún más vulnerable. Mientras tanto, Adriana fue llamada a la habitación de Victoria. Al entrar, encontró a la mujer sentada frente a un espejo, cepillando su cabellera con lentitud. Su semblante estaba agotado, y las ojeras le conferían un aire fantasmal que contrastaba con la robusta autoridad que solía imponer. La voz de Victoria sonó queda. Adriana, gracias por venir. Te necesito más que nunca. Adriana se acercó con cuidado. Observó a Victoria. Pensó en las veces que Gaspar había mencionado a esa mujer como si fuera un pilar fundamental de la hacienda. Y ahora, verla así, tan frágil, despertaba en ella una mezcla de compasión y ternura. Dime, Victoria, ¿qué puedo hacer por ti? La mujer se volvió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú has estado a mi lado en los últimos días. Temí convertirme en lo que fui con Gaspar. Él me quebró de tantas maneras que no sé cómo recomponerme. Sé que no fui justa con él, ni con nadie. Y ahora que no está, siento un vacío que no logro llenar. No es tu culpa, susurró Adriana, con un hilo de voz. A veces las cosas se tuercen de tal modo que nadie puede enderezarlas a tiempo. Un sollozo escapó de los labios de Victoria. Sin previo aviso, tomó las manos de Adriana y la miró con intensidad. No quiero que termines arrastrada por la misma pena. No sé qué se está gestando entre tú y Rafael, pero la culpa puede volverse insoportable si no se para a tiempo. Tú eres joven, Adriana, mereces ser feliz. No cometas mis errores. Adriana se estremeció. Sentía que las palabras de Victoria le hablaban directamente al corazón, como si hubiera notado ese sentimiento prohibido que se asomaba entre ella y Rafael. ¿Cómo podía Victoria ser tan perceptiva, estando tan inestable al mismo tiempo? Con un nudo en la garganta, no halló respuesta. Se limitó a abrazarla con suavidad y a prometerle que estaría a su lado, apoyándola en lo que fuera necesario. Mientras tanto, Atanasio continuaba su campaña contra Raimunda. En las cocinas, se las arreglaba para sembrar la duda. Que si habían desaparecido algunas frutas, que si los frascos de conservas estaban incompletos. Y cada vez, señalaba a Raimunda sin decírselo abiertamente. Su objetivo era que, cuando llegara el momento oportuno, todos asociaran la falta de provisiones con la presencia de su madre. Matilde, atrapada en aquel juego sucio, pasaba noches en vela preguntándose si su buena amiga Raimunda sería realmente una ladrona o si Atanasio se estaba aprovechando de su confianza. Aún así, la fuerza con que él lo afirmaba la hacía dudar. Cuando la noticia de la llegada del duque se extendió, Atanasio vio una nueva oportunidad. Estaba seguro de que, si conseguía alertar a las figuras de mayor rango en la hacienda, entre ellas, aquel noble que visitaría temporalmente, sobre la supuesta deshonestidad de Raimunda, su despido sería inminente. Entretanto, Raimunda, completamente ajena a las intrigas de su hijo, continuaba con su día a día, dedicada al cuidado de la cocina y de ciertas labores domésticas. Solo notaba un ambiente turbio, como si la gente la mirase con recelo y cuchichis a sus espaldas. Más de una vez se quedó contemplando a Atanasio desde lejos, preguntándose por qué lo sentía tan distante. Le dolía su indiferencia, su frialdad. Jamás habría imaginado el verdadero alcance de la traición que se fraguaba en la mente de su propio hijo. En las caballerizas, Julio se reunió en secreto con Guillermo. Este último, tras observar con atención las dinámicas entre Adriana y Rafael, no cesaba de advertirle. Mira, Julio, sé que no quieres ver problemas donde tal vez solo hay amistad. Pero uno conoce el brillo de la atracción cuando la ve, y créeme que la noto en sus ojos.
Quizá no sea tarde para aclarar las cosas, para proteger ese pacto que tú y yo bien sabemos que podría dinamitarlo todo. Julio se pasó la mano por la frente, en un gesto de cansancio. Temo que te quedes corto. No sabes todo lo que hay de por medio. Esto podría ir más allá de un simple flirteo. Guillermo alzó las cejas, sorprendido, pero no pidió explicaciones. Era suficiente con saber que Julio estaba al tanto. Aún así, le hizo una última recomendación. No descuides tus pasos. En un lugar como este, los muros tienen oídos, y las palabras mal dichas pueden convertirse en dagas que hieren sin piedad. La tensión acumulada en Valle Salvaje se mascaba en cada rincón. Mientras los trabajadores seguían con sus tareas cotidianas, en las altas esferas de la casa principal se fraguaban discusiones, acuerdos soterrados y promesas rotas. En medio de ese hervidero, José Luis insistía a Rafael para que resolviera lo del nuevo capataz. Temía que, sin un mando claro, los peones empezaran a rumorear, a indagar en asuntos que no debían concernirles. Ya había suficiente revuelo con la llegada de Leonardo y las sospechas acerca de ciertos romances clandestinos. Rafael, por su parte, dudaba en proponer a alguien. Tal vez pensaba en sí mismo, en su deseo de evadirse de la responsabilidad absoluta que había adoptado tras la muerte de Gaspar. ¿O acaso veía con buenos ojos la posibilidad de que un rostro conocido, alguien que se moviera discretamente, ocupara el puesto sin hacer muchas preguntas? Aún no se lo confesaba ni a José Luis ni a nadie, pero aquella tarea de buscar capataz lo tenía inquieto. No quería nombrar a alguien que pudiera descubrir sus pasos o desenterrar secretos que ya le pesaban en la conciencia. Entretanto, Leonardo se paseaba por las estancias con la seguridad de quien se siente en casa, y a la vez, con la cautela de quien camina sobre terreno minado. De vez en cuando, preguntaba por Bárbara, fingía cierta indiferencia, pero se notaba la ansiedad en su mirada. En una de esas ocasiones, se encontró con Irene, quien acababa de salir de la habitación de su amiga. ¿Cómo está Bárbara?, inquirió él, fingiendo un tono casual. Irene lo sopesó con la mirada. No terminaba de fiarse de sus intenciones. No quiere verte, Leonardo. Tu presencia le altera el ánimo. Él suspiró, como si esperara esa respuesta. Lo comprendo. Haré lo que sea necesario para enmendar mis errores, Irene. Solo te pido que no le cierres la puerta a la posibilidad de que hablemos, aunque sea una última vez. Irene asintió, con reticencia. Se marchó sin darle pie a continuar la conversación. Leonardo quedó en el pasillo, en silencio, apretando en su bolsillo un trozo de papel, quizás otro de sus misteriosos documentos o una copia de la carta que había entregado a José Luis. Aquello alimentaba rumores, pues algunos sirvientes lo veían arrugar y desarrugar el papel con gesto nervioso. Pero no se atrevían a preguntar, pues una mirada severa de aquel hombre bastaba para espantar las curiosidades. A la hora del almuerzo, la mesa larga de la casa principal se sentía incompleta y tensa. Faltaban Gaspar, el difunto, y otros miembros que preferían mantenerse alejados o comer en sus propias habitaciones. Raimunda había preparado un caldo nutritivo, pero notaba los cuchicheos y las miradas que la seguían. Se esforzaba en ignorarlos, preguntándose qué habría hecho mal para merecer semejante desconfianza. Atanasio, sentado en un extremo, se limitaba a comer en silencio, con la mirada clavada en su plato, sin dignarse a mirar a su madre. Aquella demostración de desprecio silencioso le partía el alma, pero no se atrevía a interpelarlo delante de todos. Sin saber que, justamente,
era su propio hijo quien la había colocado en la mira como ladrona. Mientras tanto, Victoria, recuperada momentáneamente de sus llantos, hacía un esfuerzo por mantener la compostura y sonreír a los que se le acercaban. Con Adriana a su lado, se sentía un poco más tranquila. Era como si la presencia de la joven la ayudara a sostener su fachada en público. Sin embargo, la mirada huidiza de Adriana hacia Rafael no pasó desapercibida para nadie que prestara un mínimo de atención. En ese juego sutil de gestos, Julio se removía incómodo en su asiento, y Guillermo observaba a todos con ojo clínico. Pensaba en el pacto que, según Julio, los ataba, y se preguntaba hasta dónde llegarían por mantenerlo oculto. Cuando la tarde declinó y el sol empezó a esconderse detrás de las montañas, la neblina regresó, dándole al paraje un aire casi fantasmal. En las cuadras, un grupo de peones comenzaba a hablar sobre la llegada inminente del nuevo capataz. Cada uno apostaba por un nombre distinto, convencidos de que el elegido impondría orden y control, aunque no sabían qué clase de persona sería. Algunos temían que pudiera tratarse de un enviado del duque, alguien duro y sin contemplaciones. Otros comentaban en voz baja que quizás, al final, Rafael o Julio optarían por poner a una figura interna, alguien que ya conociese los secretos de la hacienda. La noche llegó sin que José Luis y Leonardo se cruzaran de nuevo. Pero ambos llevaban dentro la conciencia de que su conflicto estaba lejos de resolverse. José Luis no terminaba de asimilar los términos de esa carta, y un presentimiento le decía que Leonardo tenía un as en la manga, algo que podría cambiarlo todo si decidía revelarlo. Aún así, no cedía. No quería darle la razón a aquel hombre ni aceptarlo de vuelta en la dinámica de poder de la hacienda. Al otro lado de Valle Salvaje, Bernardo regresó del encuentro con Felipe cabizbajo, con la certeza de que no había obtenido toda la información que necesitaba, pero sí suficientes indicios para confirmar que la muerte de Gaspar era parte de un entramado mucho más grande. Condujo su caballo hasta el establo y se bajó, sudoroso y fatigado, con las ropas llenas de polvo. Fue entonces cuando vio una silueta conocida. Rafael, apoyado en un poste, como si lo hubiera estado esperando. ¿Conseguiste lo que buscabas?, le preguntó Rafael con tono tenso. Bernardo negó con la cabeza. Sabía que no podía confiar del todo en Rafael, y tampoco podía rechazar su ayuda. Tal vez unía fuerzas con él para sacar a la luz la verdad, o tal vez no. Con la desconfianza anclada en el pecho, Bernardo se limitó a responder. Todavía no, pero pronto todos sabremos que Gaspar no murió por casualidad. Hay más misterio tras su partida de lo que imaginamos. Rafael guardó silencio. Tal vez temía que la mención de Gaspar removiera cimientos que él mismo había contribuido a cimentar. Al fin y al cabo, cada uno en Valle Salvaje parecía albergar un pequeño gran secreto que podía desencadenar una luz de consecuencias. Cuando el reloj marcó la medianoche, la hacienda dormía aparentemente en calma, pero en la penumbra se escuchaban pasos, susurros, puertas que se abrían con cuidado. Alguien se dirigía a la oficina de José Luis, posiblemente con la intención de hurgar en sus papeles. Otra sombra se deslizaba hacia las cocinas, quién sabe si para sembrar o retirar las pruebas de un robo inexistente. Y, en una de las ventanas del piso superior, Leonardo velaba, sentado junto a una lámpara de aceite, quizá redactando una nueva carta o releyendo la misma que había trastornado a José Luis. A la mañana siguiente, las nubes grises se disiparon, dejando un cielo azul y claro, como si el día quisiera burlarse del hervidero de conflictos. Julio se levantó con la determinación de enfrentarse a Adriana y a Rafael.
Debía cerciorarse de que su pacto seguía a salvo. No podía permitir que la imprudencia de su hermano y la pasión de su esposa resquebrajaran los muros de silencio que tanto esfuerzo le había costado erigir. Guillermo, por su parte, lo siguió sin chistar, decidido a no dejar a su amigo en la estacada. Y así, en Valle Salvaje, cada uno despertaba con el corazón palpitante, sintiéndose al borde del abismo. Nadie lo sabía a ciencia cierta, pero estaba a punto de revelarse un secreto que golpearía el orden establecido. El nuevo capataz, el arma a quemarropa de Felipe, la verdad oculta de Gaspar, la carta de Leonardo. Eran piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar, anticipando un desenlace explosivo. Porque en esa tierra áspera y fértil, donde las pasiones brotaban como la hierba silvestre y los odios crecían al calor sofocante de los rumores, una sola chispa podía incendiar la pradera entera. Todos deseaban algo: amor, venganza, redención o poder. Pero no todos sobrevivirían a la verdad cuando, finalmente, ésta saliera a la luz. De momento, el nuevo capataz ya estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba, y con él, un secreto decisivo aguardaba a ser descubierto. Y así, en el silencio tenso de la madrugada, Valle Salvaje contuvo la respiración, consciente de que una historia tan intensa como la suya no podía seguir oculta por mucho más tiempo.